Uno de los fenómenos más importantes que está sucediendo con el inicio de esta nueva administración es que se está creando efectivamente un clima de terror. Si bien la población migrante o inmigrante, regular o irregular, aprende a navegar los sistemas, aprende de alguna manera, a permanecer indetectable, a volar debajo del radar. Es cierto que el clima que se genera con todos estos movimientos, con la presencia de ICE, que es la patrulla migratoria, Ujú. no solo en la frontera, sino en todas partes del país, genera obviamente este clima de desconfianza, ¿no? De miedo. Y yo creo que es parte de la estrategia de esta administración. No solo es la amenaza de vamos a deportar, vamos a hacer toda una serie de cosas, de movimientos, sino también es el hecho de que se genere este clima. Estaba leyendo hace poco que se estima que hay un 10% de estudiantes, de niños, que han dejado de ir al colegio, porque los padres tienen miedo, obviamente, de ser detenido. La asistencia a las iglesias ha disminuido. Ayer que fui a celebrar una comunidad latina, era sensible como la presencia, había menos gente de lo que es regular. Aunque haya frío, la gente se acostumbra. Pero sí, yo creo que esa es una de las grandes cosas. Hay un tema de terror, hay un tema de desconfianza, hay un clima en el que la gente pues está preocupada, ¿no? Y está preocupada por toda una serie de cosas. Ahora, sí es importante decir que también aquí ha existido o existe pues una cuestión mediática, ¿no? No es que anteriormente no haya habido deportaciones, no es que anteriormente no haya habido detenciones, simple y sencillamente no se les había dado la, eh, pues, la exposición mediática Ujú. que estas situaciones tienen. Entonces, es parte también de la estrategia. Vamos a mostrar que estamos haciendo, digo, cuando ves los números son los números que hemos tenido por algún tiempo, ¿no? Pero yo creo que es más el clima de desconfianza y de miedo y de una cacería contra los inmigrantes que existe en el país lo que genera tensiones. Bien. Padre, buen día, Cecilia lo saluda. Y bueno, ante este panorama que nos pinta de cuál es la situación real, ¿no? Entiendo que hay miedo entre la gente, que hay como una sensación de estar ante este nuevo gobierno de mayor desventaja que anteriormente. ¿Cómo hacen la pastoral en medio de esta sensación o de este clima, malestar que vive la gente? Una de las cosas más importantes es que la pastoral tiene que ir acompañada de acciones efectivas. No es únicamente decir vamos a ofrecer la misa por los migrantes o cosas así. Yo me he dado cuenta que en diferentes parroquias, en diferentes organizaciones, hay, han empezado como esta parte de asesorías legales, no es asistencia legal, pero es un poco de decir campañas de conocer tus derechos, de cuáles son tus derechos para poder permanecer en el país, qué hacer si te detienen, tener un plan preparado en caso de que la familia sea separada. Hay toda una serie de medidas que los gobiernos pueden empezar a, a tomar, y bueno, no solo los gobiernos, las parroquias empiezan a tomar con los aliados que tenemos, con las organizaciones que se han dedicado ya por algún tiempo a hacer este tipo de labor, ¿no? Y que es una labor bueno, tiene este sentido de hay una fe que hace justicia. Y parte de la justicia es ir educando e informando a la gente qué hacer ante este clima, ¿no? Qué hacer ante la detención, cuáles son sus derechos, a qué tienen derecho, cómo se tiene que estar preparado, qué hacer en caso de que te que le detengan a uno.
Padre Alejandro, te iba a preguntar, vos has estudiado, has investigado la problemática migratoria allí. ¿Realmente es un problema grave para la administración norteamericana la situación migratoria? Digamos, ha desbordado absolutamente todos los controles. ¿Hay un reclamo del pueblo norteamericano para que se expulse y se deporte a quienes ingresan al país desde otros estados? Yo creo que una de las cosas más importantes es entender que existen muchos mitos acerca de la migración. Uno de los grandes mitos es que tenemos esta invasión de migrantes, esta invasión de gente que llega, que nos va a quitar los recursos. Y aquí hay que aclarar o desmitificar toda esta serie de cosas. Primero, toda economía desarrollada necesita una mano de obra barata para determinados sectores agricultores, sectores de la industria de la hospitalidad, restaurantes, hoteles. Cuando tú vas a cualquier país desarrollado, sin importar el que sea, te vas a dar cuenta que ese sector se llena con migrantes. Ujú. Y claro, a las economías desarrolladas les conviene que esos migrantes sean irregulares porque no tienen derechos, porque no tienen que pagarte una serie de beneficios. Pero hay que entender que esos trabajos, o sea, el argumento es, ay, es que le están robando trabajos a los americanos. La realidad es que esos trabajos, los americanos, los locales, no lo quieren hacer ese trabajo porque tiene probablemente connotaciones o etiquetas negativas o porque los salarios que esos trabajos pagan no son aceptables para la población local, y la población local o la población nacional nativa puede acceder a otro tipo de trabajos. Entonces, el no reconocer que en una economía hay un sector laboral que es llenado por migrantes, eso me parece que es un mito muy grande y que, bueno, es un error. Ese es uno de los mitos. El otro es el uso de recursos. Es que usan los recursos. La realidad es que el migrante irregular, es decir, sin papeles o sin una entrada por frontera que se encuentra con un oficial, el migrante irregular no busca servicios. Lo que quieres es permanecer no detectado, porque quieres tener acceso al trabajo. Entonces, hay una serie de mitos que hay que clarificar. Hay un libro muy bueno, no sé si esté disponible en Argentina, hay una versión española que se llama ¿Cómo funciona la migración? El autor es Hein de Haas, y él habla acerca de todos estos mitos que hay que ir clarificando, y eso va a todas las economías desarrolladas, porque siempre tenemos pequeños flujos, grandes o pequeños, que van llenando esos sectores. En México, que es una economía mediana, hay guatemaltecos que trabajan en la frontera sur de México. Claro. Entonces, hay toda una serie de cosas que se van dando que me parece que es importante clarificar. Pero algo que quiero enfatizar muy grande, la migración no es un problema. Siempre nos hemos movido, nos vamos a seguir moviendo, y la gente se mueve por muchas razones. Digo, ustedes en Argentina tienen la experiencia de estas grandes olas de migración, nuestros flujos migratorios europeos. Ujú. Sí, sí, sí. Italia, Alemania, ustedes tienen experiencia de eso y llegaron por buenas oportunidades. Siempre nos hemos movido, siempre nos vamos a seguir moviendo. Y por último, quiero aclarar que en Estados Unidos el mayor número de migrantes irregulares no llega por la frontera sur. Mira, No entra por la frontera sur. Son migrantes que llegan con una visa y que se quedan claro. después de haber expirado el tiempo que tienen permitido estar. Ese es el mayor número de migrantes. El mayor número de migrantes irregulares aparece ahí. Y por eso tienes una gran comunidad brasileña, Ujú. tienes una gran comunidad portuguesa, tienes una gran comunidad irlandesa. Y digo, son todas estas pequeñas cosas que hay que ir desmitificando, pero que obviamente una administración
tan conservadora y que utiliza la presencia inmigrante como una amenaza a la seguridad nacional, pues obviamente va a tratar de usar también los medios, y ahora con las alianzas que se tienen con varias redes sociales, pues especialmente el gobierno americano, que tiene una alianza con X, anteriormente Twitter, pues obviamente eso se va de alguna manera amplificando por el uso de los medios. Y también es el rol que los medios juegan en cómo pintan la migración. Padre, da la sensación como que es un speech de gobierno, ¿no? Esto de hablar de las migraciones, por lo que estás comentando, como que esto es ahora al iniciar este gobierno y después esta, digamos, locución en torno a los migrantes y poner el ojo en los migrantes, ¿va a ir disminuyendo en el gobierno de Trump? Es como que va a ser una etapa cumplida y va a pasar a otro plano dentro de su gobierno. Mi opinión, yo creo que no va a pasar. Yo creo que ha sido una promesa de campaña, es uno de las principales características de esta administración, es buscar cuál es la bandera enemiga. Y una de las banderas que usa de lo que identifica como enemigos es la presencia de los inmigrantes. Yo creo que sí estamos en el inicio de un periodo fuerte de sufrimiento para la población migrante, para la población inmigrante en Estados Unidos, en donde hay costo de separación de familias, hay costo de ansiedad, costo de depresión, me atrevería a decir costo económico, pero que finalmente la población inmigrante, y hablo de la población inmigrante, va a aprender a vivir debajo del radar, va a aprender a navegar este tipo de situaciones, como lo ha hecho en otras situaciones. Yo no creo que esto que el discurso antiinmigrante vaya a desaparecer de la administración del presidente Trump en el corto plazo. Porque necesita un enemigo al que golpear. Sean los migrantes, sean las economías, sean los carteles, sea quien sea. O sea, aquí a mí me parece que uno de los graves problemas de la administración es realmente, de la actual administración, es realmente el no tener, pues el no tener responsabilidad de decir esto nos toca a nosotros, esta es la manera en la que lo vamos a hacer. O sea, todo es culpa de los demás, todo es culpa del sistema. Entonces, a mí me parece que ahí es esa parte del discurso no va a disminuir y puedes verlo pues a lo largo de los 4 años, ¿no? Y que yo no dudaría que sería también una bandera de campaña para el siguiente término, ¿no? Para el siguiente periodo. Pero obviamente yo creo que aquí es importante, es decir, se utiliza como cuestiones mediáticas, o sea, y las imágenes incluso que están proyectando, ¿no? Que algunas son ya de años pasados, de años anteriores, pero que obviamente si tú se las pones a una base que tiene Trump, pues obviamente dice, no, por supuesto, o sea, nos están invadiendo, ¿no? La gente está viniendo. Y la realidad es que mucho de lo que le llaman la patrulla fronteriza, encuentros en la frontera, y aunque sí son 2 millones, pues mucha de esa gente no se queda, ya ha sido regresada a sus países inmediatamente. Claro. Padre Alejandro, cuando le preguntaron al Papa Francisco acerca de en ese entonces, cuando le preguntaron, eran promesas de Donald Trump, porque todavía no había concretado esta orden de deportación, el Papa dijo que, bueno, iba a ser una desgracia si se concretaban estas promesas de deportaciones que efectivamente ya lamentablemente son un hecho. ¿Cuál es hoy la situación de diálogo, si es que hay, entre el gobierno norteamericano y la Iglesia, los obispos en Estados Unidos, en torno a este problema de la migración y de lo que ha ocurrido en los últimos días? Yo diría que el diálogo es nulo, incluso hay una actitud muy crítica de parte del gobierno hacia cualquier declaración de los obispos. Si ustedes tuvieron oportunidad de ver este servicio de oración
en la inauguración o días después de la inauguración, en donde una obispa de la iglesia, me parece que era de la iglesia luterana, Ujú. realmente confronta al presidente y realmente le dice, tiene que tener misericordia. O sea, los principios cristianos, los principios de fe nos invitan a pedir misericordia y a pensar en cuáles son las consecuencias de las acciones. Y la respuesta de Trump es calificarla de izquierda, de liberal, de no tiene nada que decir, pero la verdad es que simple y sencillamente tenemos que preguntarnos, ¿dónde está Jesús parado? ¿Con quién se junta Jesús? ¿Quiénes son los amigos y las amigas de Jesús? ¿Del lado de quién se pone Jesús? Y ciertamente no es de los que tienen millones, Ujú. ciertamente no es de los que mueven la economía, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es como muy importante tenerlo en cuenta. El vicepresidente también ha tenido declaraciones muy fuertes de crítica ante las declaraciones de los obispos que llaman a la solidaridad, que llaman a la mesura, que llaman realmente a la compasión. Y el decir los cristianos no deben de tener empatía, a mí me parece que es una contradicción contra nuestros valores cristianos, en donde estamos llamados a amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Y amar al prójimo, el principio base, ¿cómo vas a amar a alguien si no tienes empatía, ¿no? Entonces, menos empatía con los demás y más empatía con nosotros mismos, a mí me suena como que ahí hay un poco de disonancia entre la esencia del evangelio, la esencia de lo que creemos y la propia realidad. Ujú. Por aquí, padre, algunos mensajes que van llegando. Silvana escribe, dice, ¿cuál es la situación, cuál es la actitud del gobierno de México para que, bueno, la gente no siga emigrando? Si también se habla con las autoridades mexicanas como para lograr que encuentren, digamos, en México un lugar para quedarse y que puedan vivir tranquilamente y no tengan que huir o, bueno, emigrar. Yo creo que la realidad, aquí hay que entender, otra vez, regresamos a algo que Ujú. mencioné al inicio. Esta idea de detener la migración, esta idea de un poco vamos a detener las causas estructurales, es un poco no entender qué significa el fenómeno de la migración. Siempre nos hemos movido, hay una parte de la población que se va a seguir moviendo y eso es inevitable. Y la gente se mueve o la gente migra o decide salir de sus países de origen por muchas razones. Nunca es una sola razón. A veces son migrantes forzados, a veces es la violencia, a veces es la necesidad, es la capacidad de los gobiernos locales o nacionales de ofrecer oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo, o simplemente porque a veces el mundo nos queda chico. Simplemente el mundo en el que vivimos necesita ver mundo. ¿Por qué un adolescente de un país desarrollado puede tomarse un año sabático entre la preparatoria y la licenciatura y los padres le dicen o le decimos, ve, conoce el mundo, viaja, aunque tengan que trabajar irregularmente a donde van? Mm. ¿Y cuál es la diferencia que un adolescente de un país más pobre quiera ver el mundo? Entonces, aquí esa parte me parece que es importante. La Bien. gente va a migrar. ¿Qué es lo que pasa? En México, a mí me parece que la legislación mexicana en torno a la materia migratoria es una de las, no es la mejor, pero es decente. Ya voy a decir de las más avanzadas. Yo no me atrevería a decir ya de las más avanzadas, pero es decente. Tiene un enfoque de derechos humanos, tiene una serie de previsiones, pero la aplicación de esa ley es nula. Entonces podemos tener en papel cosas muy bonitas, cosas muy claras, pero si no se transforma eso, si no cerramos el abismo entre la ley y la aplicación o cómo se aplica esa ley, hay un problema. Yo creo que México ha ido creando programas para que la gente se quede, para que la gente tenga oportunidad de quedarse. A mí me parece que en los últimos 6 o 7 años se ha ido viendo un poco más cómo se van quedando la gente migrante en ciudades más grandes. Antes
mi familia es de Ciudad de México, yo crecí en Ciudad de México, entonces cuando voy a visitarlo es notable que hay, por ejemplo, una población haitiana que se ha ido quedando, que se queda rezagada. Ujú. Y bueno, hay programas para que se integren. No siempre la gente puede acceder a esos programas, no siempre tiene el dinero para pagar los costos de esos programas, pero obviamente también hay que entender que la gente no se quiere quedar en México. Financieramente te conviene mucho más venir y ganar en dólares que quedarte y ganar en pesos, aunque a lo mejor tengas un poquito de un mejor salario o estés en mejores condiciones, ¿no? Ujú. Y yo creo que uno de los grandes problemas es toda población migrante en países de tránsito que se empieza a quedar, los países que los reciben tienen que ser capaces de integrarlos. ¿Qué es lo que sucede? Especialmente me parece que es con el movimiento de haitianos. Los haitianos que se están moviendo, que están llegando a la frontera o que han llegado a Estados Unidos recientemente, no vienen de Haití. Son haitianos que han estado en Chile, que han estado en Brasil, que en el 2010 los gobiernos, después del terremoto, los gobiernos chileno y brasileño, y yo no dudaría que en Argentina ustedes también tuvieran un poco de población haitiana, ellos se mueven ahí, pero claro, si no alcanzan a integrarse, si no Claro. alcanzan a vivir en mejores condiciones y viven en situaciones de precariedad, por supuesto, en cuanto aparezca cualquier oportunidad, pues yo voy a buscar mejores oportunidades de vida. Eso es, digo, a cualquiera de nosotros nos pasa. Claro. Entonces, la respuesta concreta para México, yo creo que México tiene programas para integrar. Yo no creo que sea tan efectivo como está propuesto en la ley. Yo creo que algunos incluso de los apoyos sociales son netamente paliativos, que no te alcanzan para, pues, realmente para un proceso de integración. Y finalmente, insistir que mucha de la población que pasa por México no se quiere quedar en México porque el objetivo final es llegar a Estados Unidos. Claro. Padre Alejandro, una última preguntita antes de despedirte, agradeciéndote, por supuesto, toda la disposición horaria y de conocimiento que has compartido. ¿Hay algo de racismo también aquí en esto? ¿Hay vulneración de derechos humanos concretamente? ¿Se están denunciando? Sí, sí y no. Sí, sí hay racismo, sí hay y ese racismo me parece que no solo es en Estados Unidos, lo empiezas a ver en México. Si bien en México no es una cuestión racial y es una cuestión más de clase, Claro. lo ves, o sea, la xenofobia existe. Y conforme la presencia de los migrantes va siendo más grande o más visible, la gente va teniendo como diferentes reacciones. Entonces, sí hay experiencias de xenofobia, hay experiencias de racismo. Obviamente, todos estos operativos de ICE y de migración y de deportaciones van a generar más lo que le llaman en Estados Unidos racial profiling, que quiere decir, si te ves latino, hasta a mí me paran. Claro. Entonces, Claro. y digo más porque parezco completamente mexicano, quien me ve en vivo y a todo color. No niego mi nacionalidad. Ujú. Entonces, eso por una parte. Yo sí creo que en este torno se vulneran derechos humanos, la gente sufre, hay un costo humano muy fuerte para mujeres, para niños, para hombres, hay una separación de familias, hay detenciones arbitrarias y lo triste es que eso no va a parar en el corto plazo.